Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días Wall Street. Una nueva encuesta muestra que el número de adultos estadounidenses que conocen los medicamentos GLP-1 utilizados para bajar de peso, Ozempic, Wegovy, han aumentado significativamente en los últimos años. También son más los que recurren a ellos, medicamentos que para muchos son prohibitivamente caros. En este país, sin seguro médico, pueden costar unos $800 al mes o más. De todo esto y de si realmente se ha generado una moda en torno a Ozempic y sus derivados, si son de verdad medicamentos indicados para bajar de peso, hablamos con Alfredo Andreu, que es experto en nutrición. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días, Ana. Buenas tardes desde España, que os escucho. Saludos, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, muy buenas, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta es si estos medicamentos que ya son tan populares, ¿no? Ozempic, Wegovy, Zepbound, ¿están realmente indicados para perder peso o su uso original era otro? Bueno, realmente sí, sobre todo en el caso de Ozempic, que fue un poco el primero que apareció, se empezó a usar en 2017 precisamente para tratar la diabetes tipo 2 y uno de los efectos secundarios que vieron de este análogo de GLP-1, que es una hormona que producimos de forma natural pero que sintetizada en el laboratorio dura más en la sangre y por lo tanto tiene un efecto mayor y por eso con un pinchazo semanal pues te permite tener una dosis eficaz. Vieron que las personas perdían peso y entonces, pues como tantas veces ha ocurrido, ¿no? A lo largo de la investigación científica de los años, pues por serendipia se descubre que un efecto secundario pues es un efecto deseable de un fármaco y de pronto ese fármaco se empieza a usar con, digamos, esa intención, ¿no? Del efecto secundario, en este caso, pues la pérdida de peso. Pero bueno, realmente Wegovy y Zepbound son dos nombres comerciales que han aparecido después de Ozempic. Wegovy realmente es lo mismo que Ozempic, son dos nombres comerciales. Ozempic y Wegovy son dos nombres de fantasía, podríamos decir, de lo mismo, que es la semaglutida, que es el fármaco, que es el principio activo. Y Zepbound es la tirzepatida, el principio activo de tirzepatida, que es un poquito más avanzado que semaglutida y que tiene un homólogo, que también es tirzepatida, que es Mounjaro, que pues aquí en España también se ha aprobado este año y Zepbound todavía no lo tenemos aprobado, pero bueno, digamos que Wegovy y Zepbound, por responder a tu pregunta, sí que están comercializados, o sea, orientados a la pérdida de peso, mientras que Ozempic se mantiene como un tratamiento para la mejora de la sintomatología de la diabetes tipo 2. Bueno, muy interesante. Creo que el compuesto es GLP-1, ¿correcto? Es el compuesto generalizado. Por ejemplo, mira, yo sé particularmente que no estoy en mi peso óptimo, ¿cierto? Pero me da un poquito de temor este tipo de cosas y lo tengo que reconocer acá. Me da temor por lo que pueda pasar después. O sea, no es cuando uno se le inyecta, sino lo que pasa después. Y por eso la pregunta que yo te quería hacer es, ¿cuáles pueden ser esos efectos secundarios más comunes? Puede ser peligroso, por ejemplo, el uso sin supervisión médica, porque hemos visto que en parte de la moda, algunas personas han buscado automedicarse o han buscado, pues de repente, hacerlo por vías que no son médicos autorizados para hacer pues, la inyección de este tipo de medicamentos. Entonces, como todo, ¿no? Todo tiene una causa y un efecto. Sí, así es. No me extraña que tengas ese respeto por los efectos adversos y yo también lo tendría, la verdad. Me parece muy sensato y yo la verdad es que no me he pinchado nunca un fármaco de estos. Mi única experiencia es con pacientes reales que he tenido en consulta y que tengo en consulta y con todo lo que he tenido que estudiar pues para poder dar una respuesta a la tanta petición de información que existe, ¿no? Hay una solicitud masiva por parte del público de conocer estos fármacos y todo el mundo se pregunta, todo el mundo que considera que no está en su peso se pregunta, ¿seré candidato yo a usarlos? Y empieza a valorar cuánto cuestan para empezar a tomar una decisión. Y la verdad es que en todo este tiempo creo que los profesionales de la salud hemos tratado de investigarlos y estudiarlos lo suficiente para respondernos a la pregunta fundamental que siempre existe con cualquier medicación, que es, ¿superan los beneficios a los riesgos para poder usar este fármaco con garantías de seguridad? Y la realidad es que desde 2017, como os he dicho, se viene usando Ozempic para el tratamiento de la diabetes y parece ser que en el largo plazo, es decir, en periodos de, ya veis, que es más o menos casi 10 años o 8 años, no ha pasado gran cosa con estos medicamentos, con lo cual parece que han demostrado un perfil de seguridad favorable. Sin embargo,
no significa eso que estén exentos de una serie de efectos adversos muy comunes, algunos de los cuales son los que casi todo el mundo experimenta, que son temas de gastrointestinales, ¿no? Ya que tiene sentido porque este fármaco actúa a distintos niveles, ya que tenemos receptores de esa hormona que he comentado antes, que es el GLP-1, sobre todo a nivel de estómago-intestino, enlenteciendo el vaciamiento gástrico, pero también a nivel cerebral y también a nivel cardíaco y también en otros órganos. Entonces, lo que tenemos al final es básicamente toda la sintomatología digestiva alterada. Tenemos los primeros días de empezar a usar el tratamiento, una persona tiene náuseas, refiere mala gana, que decimos aquí en España, que es como una sensación cuando uno está mal de la tripa, ¿no? Y no tiene ganas de comer nada y tiene como mareos, náuseas, insisto, vómitos, puede dar vómitos, diarreas o incluso el efecto contrario, estreñimiento, porque como digo, enlentece el vaciamiento gástrico. Pero esos son los mayoritarios, los efectos estudiados y comprobados en la práctica que más ocurren en las primeras 2 semanas, fundamentalmente. Se pueden extender un poco más y en algunos pacientes hay que decir que no desaparecen del todo y que son tan molestos que no les compensa los beneficios, con lo cual se les termina retirando. Pero luego hay otra serie de efectos secundarios que también son muy importantes de comentar, como es la gastroparesia, que es básicamente una obstrucción del intestinal, ¿no? Que separe el ritmo digestivo, o, por ejemplo, hay mayor riesgo de pancreatitis en personas con predisposición a sufrir una pancreatitis, ¿no? Una enfermedad aguda del páncreas, que esto es un problema grave de salud. Por lo tanto, está contraindicado en personas que hayan tenido una pancreatitis previa en su vida o cuya madre o padre haya tenido una pancreatitis severa. También se ha estudiado el efecto sobre el cáncer de tiroides a largo plazo, pero eso viene de un estudio en animales y todavía no se ha corroborado en humanos, pero también existe esa duda, aunque parece ser que está un poco, insisto, todavía muy difusa, ¿no? Y no hay nada claro. Pero bueno, a los profesionales de la nutrición y de la farmacia, como es mi caso, yo soy farmacéutico y nutricionista, me interesa también un efecto secundario del que no se habla tanto porque no se perciben los efectos negativos en el corto plazo, es decir, en esas primeras semanas, como las náuseas, pero que es esa pérdida de masa muscular asociada a esa pérdida de peso, que si la estudias bien no es mayor que una pérdida de peso habitual. Es decir, en la pérdida de peso de cualquier proceso de pérdida de peso hay una bajada en la masa muscular, ¿no? En la masa magra y dentro de eso en la masa muscular. Y es normal y habitual y esperable. Sin embargo, claro, con un fármaco cuyo gran efecto es la saciedad que produce, ¿no? Que es un efecto muy saciante, resulta muy difícil llegar a cumplir esos rangos suficientes de esos nutrientes, como son las proteínas, que son necesarios precisamente para minimizar la pérdida de masa muscular asociada a todo proceso de pérdida de peso. Entonces, bueno, de ahí eso me parece... Claro. De ahí el tema de la famosa cara Ozempic, ¿no? Que es muy significativo de la pérdida de masa muscular. O sea, claro, se ha popularizado eso, tener la cara Ozempic, que es una cara muy extremadamente delgada. Y bueno, igual el cuerpo. Yo tengo conocidos que han probado Ozempic, se quedan muy delgados y es verdad que la masa muscular se pierde rápido. Sí, la pregunta es también, porque obviamente si uno no tiene los suficientes nutrientes, ¿qué pasa con la energía? Porque obviamente pues uno necesita tener energía para andar día al día y eso está pues yo no soy experto, pero sé que cuando uno come ciertos alimentos, eso es lo que te da energía para tú poder seguir manteniéndote en el día, o sea, para ir al gimnasio. ¿Qué pasa? O sea, cuando estás en este proceso puedes ejercitarte, yo no sé, o sea, a mí me da mucho miedo, te digo, nosotros hablamos mucho acá de la parte de los números y desde la parte técnica, detrás las compañías, Novo Nordisk, Eli Lilly, las que están detrás, pero pues toda esta parte que está mencionando, creo que hay muchas cosas que son... Sí. Hay mucho, o sea, no te explican todas esas otras cosas. Es importante todo esto que estás contando. Y también es muy importante toda esta moda que se ha generado, ¿no? Alrededor de Ozempic, especialmente entre celebridades, figuras públicas, las redes sociales. ¿Qué papel está jugando todo este ecosistema que se está creando alrededor de Ozempic y sus derivados? Bueno, pues yo lo primero celebro que transmitéis un mensaje así de prudente porque me parece que es el acertado. Después de mucho tiempo estudiándolo, yo cada vez tengo más claro que estos fármacos son para muy pocas personas, durante muy poco tiempo, a la mínima dosis imprescindible para que sea eficaz. Es decir, no el uso masivo que estamos viendo como se ve reflejado en las ventas o en los datos de subidas en bolsa de estas empresas, ¿no? El pipeline, además,
que viene por delante, ¿no? Si había un estudio de Bloomberg Intelligence de lo que va a aparecer ahora en 2026, pero de lo que está previsto que venga en el 27, en el 28, que si la forma oral en vez de la inyectada. En fin, yo creo que la industria farmacéutica claramente ha dado con la solución a un problema que hace tiempo que existen en el mundo, ¿no? Que es la epidemia de obesidad y de sobrepeso. Y claro, te permite bajar peso muy rápido con muy poco esfuerzo. Entonces, las celebridades son las primeras que han hecho un uso desde la época COVID en concreto. Hay un periodista muy famoso que escribió un libro sobre esto, que es Johan Hari, y él explicaba que fue una fiesta en 2020, 2021, o sea, muy cercano al lockdown, y todo el mundo en esa fiesta, que podía ser una fiesta en Los Ángeles, pues del ambiente Hollywood, todo el mundo lucía bastante delgado y él se preguntó que qué habían hecho, ¿no? En la cuarentena, si habían hecho mucho ejercicio. Y una persona le sacó del bolso una pluma, es decir, una inyección, y le enseñó Ozempic, ¿no? Y le dijo, no, es esto. Y realmente tienes razón, Ana, se está usando de una forma indiscriminada por celebridades que es solamente la punta del iceberg, pero en realidad, insisto, las cifras de venta son elocuentes, está claro que se está haciendo un uso muy generalizado en la población. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con que estos fármacos al final logran su propósito, te ayudan a perder peso sin mucho esfuerzo, muy rápido. Bueno, a mí me queda en la mente el capítulo de South Park precisamente de los Ozempic. El que no lo ha visto, pues vayan, sí, lo he visto. Vayan a Paramount y véanlo. Es uno de los capítulos más graciosos que yo me he visto. Es muy, muy bueno. No tiene filtro, muy sí, al humor negro y a la sátira de South Park, sí. ¿cierto? Pero hablemos también, pues obviamente tenemos a Wegovy, tenemos a Novo Nordisk, tenemos a Zepbound, tenemos a Eli Lilly, que son estas compañías que están detrás, obviamente, de todos estos fármacos. Ellos tienen precios de lista acá en los Estados Unidos que son superiores a los $1,000 al mes. O sea, un tratamiento acá de esto al mes puede ser $800, $1,000. Para algunos pacientes, por ejemplo, gran parte de este costo está cubierto por el seguro médico, por lo que tú comentabas. Inicialmente era para tratamientos de diabetes y por eso muchas personas con su seguro médico lo podían obtener. Ahora, para quienes no tienen cobertura, tanto por ejemplo Novo como Lilly comenzaron recientemente a venderse medicamentos directamente a los consumidores estadounidenses a un precio en efectivo acá en los Estados Unidos de $499 al mes. Yo sé que en Europa es mucho más barato. Yo sé que el presidente Donald Trump también ha dado un decline, una fecha límite de 60 días, que ya creo que ya pasaron como 4, a las empresas farmacéuticas para que bajen todos los medicamentos en los Estados Unidos. Sé que en Europa, no sé, yo llegué a escuchar cifras de $99, alrededor de los 99, $150 por este medicamento, pero ¿qué opinión tienes tú acerca del precio de venta acá en los Estados Unidos? Es una pregunta complicada porque yo no soy experto en farmacoeconomía y creo que es una respuesta que debe ser pensada desde ese enfoque, ¿no? Desde la farmacoeconomía, y también los gobiernos deben pensar mucho en esa pregunta. Yo ahora mismo estoy muy expectante, no sabía esto sobre Donald Trump, o sea, en concreto sobre los fármacos para perder peso. La verdad es que no me imaginaba que de verdad fuera a haber una reducción en el precio tan drástica y bueno, sería interesante ver lo que pasa. En Reino Unido y en Alemania, por ejemplo, sí que el precio está más disparado, pero aquí en España, sí, como bien dices, bueno, está un poco por encima de los 99, pero Ozempic está a 128 euros, que lo miré hace poco, y Mounjaro está también pues entre 250 y 400 y poco euros en función de la dosis, ¿no? Que tiene varias dosis. A ver, por un lado, los laboratorios, insisto, han dado con pues probablemente un producto que llevan mucho tiempo detrás de él, que, insisto, resuelve un problema que tiene un dolor muy grande, muy rápido, con lo cual, desde un punto de vista económico, es un producto muy goloso para cualquier industria y para cualquier empresa. Pero claro, estamos hablando de la salud, y es cierto que, aunque, como he dicho antes, de verdad que casi todo el mundo no debería ser candidato a este medicamento y que deberíamos ser mucho más prudentes y restrictivos con su uso, es cierto que hay ciertas personas a las que esto les puede sacar de una situación muy peligrosa, ¿no? De tener lo que yo llamo la casa en llamas. Y ese momento de sacarte de la casa en llamas, en donde sí que necesitas una herramienta rápida, un catalizador, ahí sí que esas personas que son muy candidatas, sería muy importante que todos los países aseguren de que, o sea, da igual la renta que tengan, que por lo menos tengan acceso a eso.
No sé, desde un punto de vista, insisto, de farmacoeconomía y de gobierno, desde el Ministerio de Sanidad, cómo se hace eso. Es decir, una persona que es vulnerable, es decir, una persona que no tiene una renta, que se puede permitir un medicamento, como decís, de 1.000 euros al mes, además, que es un pinche, o sea, para 4 semanas, tratamiento para 4 semanas, realmente qué solución se le puede ofrecer a esa persona. Pero desde luego, también, por otro lado, y siendo un poco coherente con el mensaje que intento trasladar de poca gente a poca dosis durante poco tiempo, igual el precio también es una barrera que si se baja mucho, igual crece muchísimo más el uso indiscriminado de estos medicamentos. Y eso quizás no sea lo que queramos, no lo sé. Es una pregunta para un debate un poco multidisciplinar y que igual excede un poco lo que os puedo contestar ahora mismo. Sí, no, se abre por supuesto un debate ético, totalmente. En eso Sí. estamos súper de acuerdo contigo. Tú has dicho, bueno, eres nutricionista, también eres farmacéutico y precisamente a raíz de lo que estabas comentando, ¿no? El hecho de que aquí, por ejemplo, la obesidad pues es una enfermedad, ¿no? Que está creciendo mucho en los Estados Unidos. Y esto al final te pregunto, y desde tu punto de vista, si es un negocio, ¿no? Para las farmacéuticas, ¿no? Y si van a dar su brazo a torcer, porque como tú decías, al final es un producto muy goloso porque soluciona un problema en un corto periodo de tiempo, un problema que para muchos realmente es un problema importante de salud, de físico, de estética también. Emocional. Y mental, emocional también, ¿no? Por supuesto. Cuando no se ve en su condición física óptima. Entonces, al final esto, las farmacéuticas es rentable y es un negocio, perdona que te lo pregunte así de claro. Es que es un negocio totalmente y los profesionales estamos ahí en medio intentando aportarle las mejores herramientas a nuestros pacientes. Desde luego la intervención de salud que todos tenemos clara es a largo plazo la más barata, la menos invasiva y la que de verdad dura, la que es eficaz y segura 100%, es construir hábitos. Es un cambio de vida y tomar buenas decisiones y poner orden en tu alimentación. Eso es un arte y es un dominio, es como un juego, ¿no? Igual que jugamos al juego de las finanzas o jugamos al juego del amor, de las relaciones sociales, en pareja, con amigos, de la espiritualidad. Es un área que creo que debemos todos desarrollar en la vida, ¿no? El tema de la nutrición y de los hábitos de salud. Entonces, claro, en ese contexto aparece algo que es capaz de apagar ese ruido alimentario que mucha gente siente hacia la comida y hablamos de que muchas veces las personas llegan a ese punto en donde se han hecho candidatas al fármaco, las que lo son, insisto, que son muy pocas, pero las que lo son, han llegado a esa situación y muchas veces es imposible culpar a esa persona y no deberíamos hacerlo desde ningún punto de la sociedad, porque muchas veces me he dado cuenta en consulta que hunden sus raíces en verdaderos traumas infantiles o en problemas, como bien habéis dicho, emocionales. Entonces, se juntan ahí una serie de cosas que para las personas se nos hace muy difícil de navegar y, claro, nos ponen a nuestra disposición un fármaco que nos promete ese resultado, sacarnos de ahí, ¿no? Para mucha gente el peso es una batalla perdida que han intentado controlar en su vida o solucionar y de pronto, claro, aparece esto que por fin, a diferencia de los medicamentos que han aparecido en los últimos 30, 40 años, está consiguiendo unas tasas de una pérdida de peso muy cercanas a una cirugía bariátrica, que es el tratamiento que más pérdida de peso se lograba hasta ahora, que es una operación de reducción de estómago, más o menos, dicho. Y claro, pues es un negocio y las empresas farmacéuticas tienen una altísima responsabilidad a día de hoy, junto a los gobiernos, de limitar el acceso a estos medicamentos solamente a esas personas que de verdad, insisto, su endocrino, su médico, su farmacéutico, su nutricionista, consideren que son candidatos, pero en esta investigación de Bloomberg que os comentaba antes, por seguir en la línea que comentabais, efectivamente pronostican que el gasto global en medicamentos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, aumentará a 15.000 millones este año 2025 y a 94.000 millones para 2030. O sea, es un crecimiento exponencial desde que aparecieron en torno a 2020 con este énfasis en la pérdida de peso. Así que es turno para las empresas farmacéuticas de hacerse las preguntas correctas y también para los gobiernos. Es muy fuerte y en verdad la cifra también es abismal. Sabíamos que precisamente Estados Unidos, el precio por ser un mercado de repente donde hay índices de obesidad mucho más altos, es un gran negocio y por eso acá el medicamento suele ser más costoso
que de repente en Europa. Vale más. Y porque la sanidad también, aquí es más costosa también. Vale más hacerse el viaje a Europa, pasar allá unas buenas semanas, comiendo buena comida y de una vez eso también lo vemos, por ejemplo, en tema estético de operaciones, la gente, todas las operaciones estéticas va a otros países como Colombia, le sale más barato irse a Colombia una semana y operarse estéticamente que hacerlo aquí en Estados Unidos. Claro, y ahora con el Ozempic es prácticamente lo mismo, o sea, sale más barato hacerse el viaje allá y comprar Ozempic. Y también yo creo que está el tema, yo sigo mucho pegado al tema emocional, porque está el tema, obviamente vivimos en un mundo de redes sociales, donde las redes sociales nos muestran algo, nos muestran un estándar de belleza, pero también está, obviamente, ese deseo de lo que la gente no quiere hacer dietas, la gente no quiere estos planes de ir al gimnasio, las cosas que son difíciles para poder hacer una pérdida de peso normal y natural, pero yo no sé si realmente se está generando una falsa expectativa sobre la pérdida de peso fácil y rápida con este tipo de medicamentos. Bueno, a ver, la expectativa de que es una pérdida de peso rápida es cierta. Fácil, no lo tendría claro porque muchas personas, insisto, experimentan efectos adversos en el corto plazo y no creo que eso les haga la vida más fácil ni consideren que eso sea un camino fácil. Pincharse también hay que pensar que es un poco, bueno, es invasivo. Yo no querría pincharme, eso para empezar. Escribí un artículo en mi newsletter de Hábito Nutrición hace no mucho hablando sobre las 5 razones por las que yo no me pincharía Ozempic. Es que no olvidemos que uno se debe pinchar el fármaco en el abdomen. Es cierto que es un pinchazo no muy profundo, pero es que ya desde la propia administración, pero aunque cambie, aunque sea oral, no me sigue pareciendo, desde luego, una vía como para denominarla fácil. Ahora, que es una vía que promete una pérdida de peso rápida, eso es cierto. Eso es cierto y por eso creo que debemos hacer una buena educación sobre para quién son estos fármacos y los riesgos que traen, ¿no? También hay que recordar que en estadísticas oficiales, esto con Ozempic, pero el 70% del peso perdido lo recuperas al año después de haber dejado de pincharte Ozempic. Entonces, insisto, es muy importante, creo que ya que da miedo, y a mí también me lo daría como a ti, el pinchármelo y que tiene unos efectos adversos probados, desde más leves a más graves, es importante definir quién debería ser el candidato y, insisto, muy poca gente a muy poca dosis durante muy poco tiempo y con esa persona hacer una supervisión continua con un profesional, idealmente un médico que esté ahí para esa persona y que realmente lleve un control sobre cuánta dosis está tomando, qué tal le va y hacerlo no durante demasiado tiempo. Y fijaos, en el informe es que también al escribir esa newsletter saqué una estadística, porque habéis comentado hace un momento que en Estados Unidos hay un porcentaje muy alto de la población que es obesa. Bueno, pues este informe que se llama Epic Research, que salió en febrero del 25, revela un cambio muy interesante en Estados Unidos. La obesidad general se estabilizó en torno al 45% desde 2020, tras una subida constante desde 2010, que es más o menos cuando aparecieron estos fármacos, en torno a la época de la pandemia. Es cierto que se ha estabilizado ese ascenso que había en la población de obesidad, pero, vamos a decirlo todo, la proporción de personas con peso saludable no mejoró, sino que cayó del 27,7 al 23,2 en 2024. Es decir, que sí que puede que los fármacos estén logrando frenar la escalada de obesidad en ciertas poblaciones como Estados Unidos, pero ojo porque no están mejorando el fondo del asunto, que es que haya más personas con peso saludable. Es decir, que si los hábitos no cambian, el estancamiento puede ser solo un paréntesis y no la solución. Entendido. Puede ser más caro el remedio que la enfermedad. Así es. Porque a la final del día también lo que veo de todo esto que puede suceder es que te hace codependiente del fármaco y en algún momento vas a obtener, o sea, lo usas, perdiste el peso que quieres, lo vuelves a ganar por el efecto rebote y tienes que volver entonces nuevamente a ese fármaco milagroso. Así es. Y bueno, me ha gustado el tema también de, no es ninguna tontería lo de inyectarse, ¿no? Es verdad que es ya como
algo invasivo, ¿no? Y a lo mejor si fuera otra fórmula. En fin, Alfredo, hemos aprendido muchísimo de este tema, te agradecemos de verdad todo este tiempo. Te seguimos en redes sociales para todas aquellas personas que tengan dudas, que te quieran preguntar, que quieran empezar también a cambiar su estilo de vida, de otra manera que no sea a lo mejor a través de este tipo de medicamentos. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, Raúl. No, bienvenido cuando quieras y vamos a seguir estudiando esto porque creo que va a pasar mucho, vamos a ver esos cambios acá en Estados Unidos que precisamente van a generar, vamos a esperar esos nuevos medicamentos que de repente vayan a ser ya consumibles y no inyectables. Entonces creo que es un tema muy interesante y sobre todo detrás de esto hay grandes compañías que se están frotando las manos porque lo que quieren es generar ganancias. Desde luego. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Un abrazo, cuídate. Buen día. Pues, interesante esta entrevista, con esa delgada línea, como decíamos, entre salud y negocio. Ahí están las redes de Alfredo, las vamos a poner enseguida para que todos aquellos que quieran preguntarle, que tengan consultas, se pueden ir a charlar con Alfredo Andreu, experto en pérdida de peso. A ti no te hace falta, Anita. Tú estás perfecta. Ay, gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa y regresamos enseguida con más. Hasta ahora.